Las propiedades de la multiplicación. Nuevamente, muchachos, les recomiendo que mantengamos el micrófono apagado, así podemos escuchar, podemos prestar un poco más de atención para que nos podamos entender de la mejor manera. Entonces, ¿qué propiedades de la multiplicación encontramos? Resulta que la multiplicación cumple una serie de propiedades naturales que hacen que la operación funcione. Estas son como reglas básicas que tiene o propiedades innatas, cosas que ya tienen para poder realizar ese proceso de multiplicación de un número natural con otro. Entonces, las principales que encontramos son las siguientes: la propiedad comunicativa, la asociativa, el elemento neutro, la propiedad distributiva y finalmente el factor común. Estas son como las básicas porque en realidad hay muchas más, pero las que más se utilizan o las que más se mencionan en el mundo de la matemática son estas que vemos acá. Listo. Vamos a empezar a definir cada una y vamos a mostrar un ejemplo de cada una. Tenemos la propiedad comunicativa. La propiedad comunicativa es aquella en donde no varía el producto. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Resulta que digamos, acá tenemos un ejemplo. Tenemos la multiplicación 10 por 30, de 10 por 3 y tenemos la multiplicación 3 por 10. Si hacemos la multiplicación de cada uno, vemos que el 3 aquí está en segundo lugar y aquí está en primer lugar. Y el 10 pues obviamente cambia a segundo lugar y acá está en primer lugar. Resulta que no importa en qué orden estén estos factores, siempre la multiplicación nos va a dar la misma. Entonces hagamos la multiplicación. 10 por 3 nos da 30. Y al igual que acá, si decimos 3 por 10 nos da 30. Entonces, si nos damos cuenta, no hay ninguna diferencia en alterar estos factores que están aquí arriba, porque siempre nos va a dar lo mismo. No importa si ponemos el 10 de primeras otra vez, el 3 de últimas, no importa qué orden tengan los factores, siempre va a dar el mismo valor. Entonces, eso hace alusión a la propiedad comunicativa, que nosotros, así cambiemos el orden de los factores, no va a alterar nunca el producto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que esa sería la propiedad comunicativa. El orden de los factores no varía el producto. Listo. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces continuamos. Por favor, les recomiendo el micrófono. Listo. Entonces continuamos con la lección del día de hoy. Resulta que también encontramos la propiedad asociativa. Esta propiedad nos va a decir que el modo de agrupar los factores no varía el resultado de la multiplicación. Bueno, entonces acá ya es un poco más complejo porque ya encontramos, si nos acordamos bien, creo que fue con ustedes que alcancé a ver la solución de operaciones en paréntesis. Resulta que cuando vemos expresiones así, donde hay una multiplicación, una división o una suma entre paréntesis, primero yo siempre voy a solucionar lo que está entre paréntesis. Lo que me dé como resultado de esa operación en paréntesis la multiplico con el número que está al lado de la operación, que en este caso sería aquí 5 y en este caso aquí sería 3. Resulta que esta tiene mucha relación con la comunicativa porque pues el orden de los factores no altera el producto y aquí lo que me dice es el agrupar los factores. Agrupar, ¿qué quiere decir? Que yo encierro entre paréntesis. Aquí hay un grupo, acá hay otro grupo, hay dos grupos que están entre paréntesis. Entonces, eh, lo que se hace es sencillamente, como les decía, solucionar lo que está dentro del paréntesis, lo que está dentro de los grupos. Entonces, lo que está entre paréntesis acá es el 2 por 5 y el 3 por 2. Lo que yo hago es sencillamente solucionar lo que está entre paréntesis, es decir, aquí sería 2 por 5, 10, acá está, 10. 3 por 2, 6, acá está. Entonces yo lo que hago es primero solucionar lo que está en los grupitos, lo que está en los grupitos.
Y ya después hago la multiplicación con el número que no está agrupado, que en este caso sería 3 y sería 5. Entonces, 3 por 10 nos da 30 y 6 por 5 pues nos da 30. Entonces, hay un detalle importante acá, que es que no importa si yo agrupo, por ejemplo, agrupo el 5 y el 3 y después y aquí agrupo el 2 y el 3, porque siempre al hacer la multiplicación de esos numeritos que quedan agrupados, me va a dar lo mismo, 10 y acá 6. No importa qué orden yo tome para agrupar los números, siempre me va a dar el mismo resultado, que en este caso es 30. Pero entonces, recomendado en esta propiedad es solucionar siempre lo que tenemos dentro de los paréntesis, siempre, en toda operación matemática, lo que está dentro de los paréntesis. Ya después de que yo solucione eso, ya voy con los otros números que no estén agrupados, que no estén entre paréntesis, como los que vemos acá, los que vemos acá. Y pues ya, al hacer la multiplicación de esos números que me den, pues tiene que darme ya un resultado final, que en este caso es 30. ¿Claro hasta ahí la propiedad asociativa? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Hay preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. No, Bueno, señor. No, señor. listo. Entonces, muchachos, continuamos con la siguiente propiedad. Esperen que me pase. Ah, no, mentira. Sí, voy bien. El elemento neutro. El elemento neutro es mucho más sencillo porque, muchachos, mantengamos el micrófono apagado porque me escucho dos veces. Entonces es complicado. Vuelvo y repito. El elemento neutro nos va a decir que el uno es el elemento neutro de la multiplicación porque todo número multiplicado por él, o sea, uno, da el mismo número. Entonces, ¿por qué denominamos neutro? Porque al multiplicarse un número por sí mismo, que en este caso sería 1 da exactamente el mismo número. Acá, 5 por 1, pues 5. 7 por 1, pues 7. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar esta propiedad? Que el único elemento neutro que encontramos en la matemática es el 1. Entonces, toda multiplicación que vean por 1 es un elemento neutro porque va a dar exactamente el mismo número. No me va a dar ni 8, ni 9, ni 10, me va a dar exactamente el mismo número con el que se esté multiplicando. Entonces, si yo tengo 11 por 1, entonces me va a dar 11. Si yo tengo 1 por 1, me va a dar 1. Si tengo 2 por 1, me va a dar 2. Así sucesivamente con toda la multiplicación que sea con el número 1. Eso es lo que denominamos un elemento neutro. Ahora, em, tenemos acá otra propiedad que denominamos la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? La multiplicación de un número, voy a empezar aquí a rayar, la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Tenemos acá una expresión matemática y acá tenemos otra diferente. Tenemos 3 más 5 por 2. Entonces acuérdense, hay que solucionar siempre lo que está dentro de paréntesis. 3, uy, me descaché. 3 más 5 pues nos da 8 y sería 2 por 2. Sería 2 por 8. Bueno, hasta ahí bien. Ya 2 por 8 pues nos da 16. Listo. Pero entonces, eh, hay una expresión donde también se puede tener el mismo resultado, pero haciendo otra operación diferente. Entonces aquí ya no agrupo los números, sino que sencillamente, pues, hago la expresión por multiplicación. Entonces lo que hago es multiplicar 2 por 5, mírenlo acá, 2 por 5, y 2 por 3, 2 por 3, mírenlo acá. Entonces lo que hago es como en vez de comprimir la expresión matemática, lo que hago es expandirla de una manera pues mucho más sencilla para pues poder comprender el ejercicio. Entonces si tenemos 2 por 3,
2 por 3, 6. Y 2 por 5, 10. Y estos dos, pues, ¿cuánto nos va a dar? 6 más 10, ¿cuánto nos da? Pues 16. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo resultado de acá, solo que de diferente forma. Por eso se llama distributiva, porque yo lo que hago es distribuir la operación un poco más larga para poder hacerla un poco más sencilla. Bueno, pues en el caso ya matemático, esta expresión, la que ven acá, sería mucho más sencilla por lo que está comprimida. Pero, ¿qué nos dice la propiedad distributiva? Que la operación se puede descomprimir, o sea, alargar. Es la misma operación, miren, acá tenemos el signo más, el signo más. Y tenemos el 2 acá, que es el mismo que está acá. Tenemos el 2 que está aquí, que es el mismo que está acá. Tenemos el 3, que es el mismo que está aquí. Y tenemos el 5, que es el mismo que está aquí. Yo lo que hago es simplemente expandir la multiplicación. 2 por 3, 2 por 5, y esos dos números los sumo. Cosa diferente acá, que primero se suman estos dos y después se multiplica por 2. Entonces, vuelve y juega la propiedad comunicativa que el orden de los factores pues no altera el producto, y pues iniciamos con la distributiva, que es cuando yo uso otra forma de expresar la operación matemática para poderle darle solución. Claro, hasta ahí la propiedad. ¿Hay preguntas? No, señor. No, señor. Entonces, profe, entonces, Señor. en paréntesis lo multiplicamos y el resultado que nos dieron lo sumamos con el 5. Exacto, o sea, tú solucionas primero las operaciones que están dentro del paréntesis. Digamos, acá es una suma. Miren, suma. 3 más 5, pues 8. Ya cuando tengo ese resultado entre paréntesis, yo voy a la solución de los otros números, que en este caso, ¿cuál sería? El 2. ¿Qué operación tengo que hacer con el 2? Entonces, miren, es una multiplicación. 2 por 8, pues nos da 16. Entonces, en la medida que sea posible, siempre solucionar lo que está dentro del paréntesis y ya después soluciona el resto. Pero entonces, como estamos viendo, es un ejemplo de la propiedad distributiva. Entonces lo que nos dice es que esta expresión también se puede escribir de esta manera. 2 por 3, 2 por 5. Si se dan cuenta, miren. 2 por 3, voy a borrar porque no lo ven bien. 2 por 3, 2 por 5 y 2 por 3. Mírenlo acá. 2 por 3, 2 por 5. Y lo que hago es al final sumar esos resultados que me dan. Mírenlo, acá está. Sumar. O sea, 2 más 3, 2 por 3, pues 6. 2 por 5, pues 10. Y nos dice que debemos sumar esos dos resultados. Entonces, sumados, ¿cuánto nos da? 16. Es sencillo, no es nada del otro mundo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, muchachos. Sí, señor. Entonces, eh, Sí, señor. eh, listo, muchachos. Mantengamos entonces el micrófono apagadito para podernos escuchar, poder comprender. Ahora, esta ya pues es un poco, pues no compleja, pero sí hay que prestarle atención. La propiedad, el factor común. ¿El factor común qué quiere decir? Es el proceso inverso a la propiedad distributiva si varios sumandos tienen un factor común. Podemos transformar la suma en producto, en producto extrayendo dicho factor. Resulta que factor común es que muchas veces en las multiplicaciones vemos números repetidos dentro de las operaciones. Entonces, si se dan cuenta, acá hay un 7, acá hay un 7 y también está multiplicando 2 por 7 y 3 por 7. Entonces, es la inversa de la propiedad distributiva. O sea, yo en vez de descomprimir la expresión, porque acá está descomprimida, lo que hago es comprimirla en una expresión mucho más simple de hacer. Entonces ya no multiplico 7 por cada uno, sino que como está el número repetido, entonces lo dejo por fuera y entre paréntesis coloco la expresión de números que no están repetidos. Entonces en este caso sería 2, sería 3. Si se dan cuenta, acá lo expresa como en una suma. 2 más 3, pues ¿cuánto nos da? Nos da 5. 5. Y subimos el 7 porque el 7 no lo hemos resuelto. Resulta que acá nos dice que hagamos es una multiplicación. Entonces, 7 por 5, 35. Sencillo. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es que en vez de
hacer toda la operación aparte, yo lo que hago es comprimirla. Comprimo la operación de tal forma que, pues, si tengo que sumar, miren, acá está la expresión. Si tengo que sumar lo que de este, pues mejor lo que hago es sumar estos dos números que no son iguales, los sumo y como hay que multiplicarlo por 7, entonces el factor común es 7, porque están las dos operaciones y acá están 7. 7. ¿Qué nos dice que con el 7 que estaban haciendo? Una multiplicación, entonces acá está, multiplicación. Hagamos la operación entonces si no estuviese comprimida, entonces 2 por 7 pues nos da 14. 3 por 7, ¿cuánto es? 21, profe. 21, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que multipliquemos primero, ya lo hicimos. Multiplicamos. Ahora, ¿qué nos está diciendo acá? Que sumemos. ¿Cuánto es 14 más 21? Pues los mismos 35. Lo mismo que sería si hacemos lo mismo acá. 2 por 3, pues nos da 5. Y pues 7 por 5, 35. Entonces, es la inversa. Si hay una cantidad grande de multiplicaciones y cada una tiene un número igual, por ejemplo, sería 7, puede ser 6, puede ser 5. Entonces, lo que hacemos es agrupar los que no son iguales y pues hacemos la operación con el número que sí es igual, dependiendo de lo que nos esté pidiendo la operación, porque digamos aquí nos pidió sumar, acá son más y acá nos pide una multiplicación. Pero entonces, como son iguales, yo lo que hago en vez de multiplicar cada uno por el mismo número, entonces lo que hago es sumar estos dos que están desconocidos y después hago la multiplicación por el número que es igual en las dos operaciones, que en este caso serían 7. ¿Clara la operación de factor común, la propiedad de factor común? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchachos, quería preguntarles si tienen alguna duda o inquietud hasta ahí. No, señor. Ya está. No, señor. No, profe. Entonces, muchachos, voy a dejarles como tal el tallercito, porque es pequeñito. Se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para que lo puedan solucionar en el tiempo que queda de clase. Bueno, vayan adelantando, porque igual la entrega pues sería para la próxima clase. Hay una novedad que quiero contarles que en el horario que ustedes tienen, tanto quinto como cuarto, el día jueves es la próxima sesión